Vamos a resolver un problema de trabajo y energía. Nos dicen que queremos trasladar un electrodoméstico que tiene 100 kilogramos de masa, una distancia de 50 metros. Y nos piden que calculemos la fuerza que hay que aplicar mediante una cuerda que forma un ángulo de 60 grados con el plano para trasladarlo a velocidad constante. En el apartado B, después nos piden el trabajo correspondiente a cada fuerza, el trabajo total de la fuerza no conservativa y la variación de la energía mecánica. Como dato nos dan el coeficiente de rozamiento, que es de 0,2. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el sistema de ejes cartesianos y colocar el cuerpo con las fuerzas que están actuando sobre el mismo. Esta línea recta representa el suelo. Encima colocamos un rectángulo que sería nuestro el electrodoméstico. En el centro del rectángulo colocamos el punto 0,0 en el sistema de ejes cartesianos. Tendríamos el eje Y y tendríamos el eje X. Y ahora empezamos a colocar la fuerza. El peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra. El peso, la fuerza de atracción gravitatoria. Ahora, la normal siempre está dirigida hacia arriba, es la reacción del suelo sobre el objeto. Ahí tendríamos la normal. La fuerza aplicada. La fuerza aplicada nos dicen que va a formar un ángulo de 60 grados con el plano. Esta fuerza tenemos que descomponerla en sus dos componentes. La fuerza es la diagonal de un rectángulo. Dibujamos un rectángulo y de esta manera proyectamos la fuerza sobre el eje X. Esta es su proyección sobre el eje X y sería la componente X de la fuerza aplicada. Esta es la componente X. Y ahora su proyección sobre el eje Y. Esta sería la componente Y de la fuerza aplicada. La fuerza que nosotros vamos a aplicar la podemos descomponer en sus dos componentes rectangulares. Fuerza aplicada. La componente X coincide con el cateto continuo. La fuerza aplicada en Y coincide con el cateto opuesto y nuestra fuerza aplicada sería la hipotenusa. Por lo tanto, la componente X es igual a la fuerza aplicada por el coseno de 60 grados, mientras que la fuerza aplicada en Y será la fuerza aplicada por el seno de 60 grados. Es muy importante tener en cuenta que nos dicen
que queremos trasladarlo a velocidad constante. Para conseguir que el traslado sea a velocidad constante, la fuerza aplicada en X se tiene que contrarrestar con la fuerza que siempre se opone al movimiento, que es la fuerza de rozamiento. Tendremos equilibrio en el eje Y y tendremos equilibrio en el eje X para poder tener un movimiento rectilíneo y uniforme y desplazar el objeto, desplazarlo una distancia de 50 metros. Analicemos entonces la fuerza por eje. Eje Y. En el eje Y tenemos equilibrio. El electrodoméstico ni se hunde en el suelo ni se levanta del suelo. Entonces, para tener equilibrio, el peso, que es la fuerza que actúa hacia abajo, tiene que ser igual a la normal más la componente I de la fuerza aplicada. De aquí despejamos la normal. La normal será el peso menos la fuerza aplicada en I. Seguimos sustituyendo y tenemos que la normal será la masa por la gravedad menos la fuerza aplicada por el seno de 60 grados. Ahora cogemos el eje X. En el eje X también debemos de aplicar la condición de equilibrio. En el eje X queremos tener equilibrio porque nos piden equilibrio. Porque queremos conseguir un movimiento rectilíneo y uniforme, que se cumpla la primera ley de Newton y que el traslado sea a velocidad constante. Para tener equilibrio, la fuerza aplicada en X tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. La fuerza aplicada en X coincide con el cateto continuo al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, la fuerza aplicada en X es la fuerza aplicada por el coseno de 60 grados. La fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. La normal hemos averiguado, aplicando la condición de equilibrio en el eje Y, la variable de las que depende. Entonces la sustituimos. Fuerza aplicada por el coseno de 60 es igual a la normal que multiplica a la masa por la gravedad menos la fuerza aplicada por el seno de 60 grados.
Sustituimos aquí. Fuerza aplicada. El coseno de 60. El coseno de 60 es 0,5. El coeficiente es 0,2. La masa son 100 kilogramos. La gravedad 9,8. Menos la fuerza aplicada por el seno de 60, que es 0,86. Fuerza aplicada por 0,5 será igual a 196 menos 0,17 fuerza aplicada. Despejamos la fuerza aplicada. (196 partido de 0,67) y sale un valor de, redondeando, 291,15 newton. Ese es el valor de la fuerza aplicada que nos piden en el apartado A. Pasamos ahora a resolver el apartado B. Pero primero tendremos que calcular el valor de todas las fuerzas. Vamos a ver. Vamos a poner aquí la siguiente página, el valor de todas las fuerzas. La fuerza aplicada es 291,15 newton. La fuerza aplicada en X será la fuerza aplicada por el coseno de 60. Tenemos entonces 291,15 por el coseno de 60. La fuerza aplicada en X sale 145,5 newton. Ahora, la fuerza aplicada en Y será la fuerza aplicada por el seno de 60 grados. Tenemos entonces 291,15 por el seno de 60 grados y esto sale 252,13 newton. Seguimos calculando. Vamos a calcular el valor del peso. El peso será igual a la masa por la gravedad. Tenemos 100 kilogramos.
por 9,8 metros partido de segundo cuadrado. Tenemos entonces 980 newton. Seguimos calculando el valor de la otra fuerza. La normal. La normal es igual al peso menos la fuerza aplicada en I. Tenemos 980 menos 252,13. 980 menos 252,13, 727,87 newton. Bueno, vamos a repasar las que hemos calculado. La fuerza aplicada en X, la fuerza aplicada en Y, el peso, la normal. Ya nos falta la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, que es igual el coeficiente por la normal. Tenemos 0,2 por 727,87 y eso sale un valor de 145,57 newton. Ahí tenemos calculado el módulo de todas las fuerzas que están actuando sobre el electrodoméstico. Ahora vamos a ver cómo calculamos el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. Vamos a ver. Nos vamos al dibujo. Vamos a ver qué fuerzas forman un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Vamos a ver. Vamos a coger un color este mismo. Vamos a ver. La fuerza aplicada en X forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. La normal forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento y el peso forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Entonces, esas tres fuerzas, como forman un ángulo de 90 grados, a esa fuerza el trabajo correspondiente va a ser 0. Vamos a ponerlo abajo. Vamos a ponerlo aquí. El trabajo que realiza el peso va a ser igual al trabajo que realiza la normal y va a ser igual al trabajo correspondiente a la fuerza aplicada en el eje Y y va a ser de 0 julios, porque el peso, la normal y la fuerza aplicada en el eje Y son, este símbolo significa perpendiculares. Son perpendiculares al desplazamiento. Tenemos dos fuerzas que no son perpendiculares con el desplazamiento. Tenemos la fuerza aplicada en el eje X, que vamos a calcular su trabajo.
el trabajo de la fuerza aplicada en el eje X va a ser la fuerza aplicada por el desplazamiento por el coseno de 0 grados. La fuerza aplicada en el eje X, que es de 145,56 por 50 y por 1. Y esto sale 7.278 julios. Ahora vamos a calcular el trabajo correspondiente a la fuerza de rozamiento. Es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. Tenemos 145,56 por 50 por menos 1. Menos 7.278 julios. Estas son las fuerzas no conservativas, la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. Vamos a sumar ahora vamos a sumar el trabajo de la fuerza no conservativa. El trabajo de la fuerza aplicada en X más el trabajo de la fuerza de rozamiento, 7.278 más menos 7.278, y esto es igual a 0 julios. Podemos concluir entonces que la suma del trabajo de las fuerzas exteriores, que son las fuerzas no conservativas, es igual a 0. Y entonces es 0 la variación de la energía mecánica. La energía mecánica se conserva. Se conserva la altura y la velocidad. Tenemos un MRU, porque tenemos equilibrio en el eje X. Y con esto terminamos nuestro problema.